Vamos a empezar con el tema del día de hoy, más conocido como soluciones, un tema que también es fijo en los exámenes de admisión. Y no es otra cosa que algo que ya han estudiado ustedes. Por ejemplo, cuando hablamos de las mezclas. ¿Quién se acuerda o quién por ahí tiene un ejemplo de mezcla homogénea? A ver, coloquen en el chat. ¿Alguna mezcla homogénea que conozcan, que recuerden? Vamos a preguntar. Hola, cielo. ¿Algún ejemplo de mezcla homogénea, cielo? ¿Algún ejemplo de mezcla homogénea, Luis? ¿Algún ejemplo de mezcla homogénea, Abril? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Se acuerdan que en la primera clase habíamos hablado de mezclas homogéneas? ¿Quién se acuerda o quién me puede dar un ejemplo? Un café con azúcar, agua con azúcar, ¿ya? ¿Quién más? O yo les pregunto, ¿el agua con sal va a ser ejemplo de mezcla homogénea, sí o no? Sí, ¿El aire va a ser ejemplo de mezcla homogénea, sí o no? sí, Ah, ¿el agua y la harina va a ser ejemplo de mezcla homogénea? ¿Sí o no? sí, Mm. ¿no? No, porque cuando uno agrega harina al agua, ¿logra ver o no a Ah, la sí, 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 lo parte? grabé, sí, lo grabé como el agua con el aceite. Es el otro, no me ¿Cómo se acuerdo llama bien el el otro? nombrecito. ¿Cómo se llama el otro? Mezcla heterogénea, ¿cierto? Entonces, el día de hoy, el tema que tenemos aquí es simplemente lo que ustedes ya conocen. Voy a ponerlo aquí al costado. Hablar de una solución es sinónimo de hablar de una mezcla homogénea. Y tenemos muchos ejemplos de mezcla homogénea, no solamente el agua con sal, el agua con azúcar, el aire, ¿no? Tenemos muchos, el vinagre, el formol. Tenemos incluso algunas que van a ser sólidas, como por ejemplo el bronce. ¿Ustedes se acuerdan de qué está formado el bronce? ¿Qué elementos químicos forman al bronce? ¿Quién se acuerda? Bronce, cobre y estaño. Son elementos químicos que forman a esta mezcla que nosotros reconocemos como bronce. Y ahí tenemos un ejemplo de estado sólido. Entonces, las mezclas homogéneas pueden ser gases, como el aire, pueden ser líquidas, como el agua salada, pueden ser sólidas, como el bronce, el acero, los amalgamas. Y lo que vamos a ver el día de hoy no solamente son ejemplos, sino también vamos a hacer cálculos. Porque a veces compramos algo que dice 10%, 20%, con diferente concentración, así como el alcohol medicinal. Ese alcohol medicinal, cuando vemos la botellita, a veces te aparece un número de 96 grados fuera de la botella. A veces te aparece un número de 70 grados. Hace referencia a la pureza o qué tanto alcohol tenemos ahí, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer cálculos de cuál es el porcentaje que existe ahí del alcohol medicinal. ¿Cuál es el porcentaje del alcohol en una botella de vino? ¿Cuál es el porcentaje de alcohol en una bebida como la cerveza? ¿Cuál es el porcentaje de ácido en el vinagre? Porque en el vinagre tenemos un ácido llamado ácido acético. Entonces, hoy vamos a hacer cálculos, así que tengan a la mano su hoja, cuaderno, lápiz, para que cuando yo ponga las preguntas, ustedes tengan ahí un minuto para que lo intenten y después yo las pueda resolver, ¿ya? Entonces, empezamos con esos ejemplos de mezclas homogéneas. Y sabemos que las universidades han tomado incluso más de una pregunta. Una a veces te coloca
más de una pregunta de este tema. San Marcos lo tiene como tema fijo en sus exámenes en distintas áreas. Así que vamos a ver qué es en sí una solución. Una solución, como ya habíamos dicho en el inicio, es simplemente una mezcla homogénea o un sistema homogéneo. ¿Qué resulta cuando tú agregas dos o más sustancias en un recipiente que ya tiene algo que abunda, que se le llama solvente? Lo que pasa es que en estas mezclas tenemos nombre para los componentes. El componente que se encuentra en mayor cantidad es el que disuelve, el que disgrega el resto, y es el que da incluso el estado físico, se le llama solvente. El solvente generalmente es el agua. Nosotros cuando hacemos nuestras mezclas casi siempre utilizamos el agua, ¿cierto? Entonces, el solvente va a ser el que está en mayor cantidad. Y ese me va a ayudar a saber si el estado va a ser sólido, líquido o gas de mezcla. El soluto, por aquí tenemos al otro, soluto o solutos, porque podemos agregar varias sustancias ahí en el agua, por ejemplo. El soluto va a ser aquel que se encuentra en menos cantidad. Cuando tú preparas agua con azúcar, el que está en menos cantidad es el azúcar. Ese se llama soluto. El que está en mayor cantidad es el agua. Él sería el solvente. Pero no solamente le agrego azúcar, profesora, porque yo no tomo solo agua con azúcar. Le puedo agregar un café, le puedo agregar un té, le puedo agregar esencia de manzanilla. Ellos son solutos. Todos los que llegan en menos cantidad son solutos. Pero siempre voy a tener un único solvente. El soluto es importante, a pesar de que está en menos cantidad, es importante porque le da el sabor o le da algunas características, como por ejemplo, conduce la corriente eléctrica, no conduce la corriente eléctrica, e incluso le das hasta el nombre, agua salada, agua azucarada, agua acidulada, según lo que va llegando. El soluto es importante entonces, porque me ayuda incluso a saber algunas características de la mezcla resultante. Entonces, no te olvides, tenemos aquí componentes soluto, que es el que está en menos cantidad, y solvente, que es el que está en más cantidad, y casi siempre es el agua. Ahora que ya sabemos cuáles son los nombres que van a tener los componentes, vamos a empezar a hacer cálculos, ¿ya? Por ejemplo, aquí también he colocado otros ejemplos que ya lo he estado mencionando en el inicio. El vinagre es un claro ejemplo de mezcla homogénea. Ese sabor agrio que tiene, que a veces que reemplaza al limón en las ensaladas, ese sabor es gracias al ácido acético que está ahí dentro. En pequeñísima cantidad, 5%. Esta botellita de alcohol, por ejemplo, tiene afuera un 70%, que significa el porcentaje, la pureza que tiene del alcohol etílico en toda la mesa. A veces nosotros vemos aleaciones como el latón, no solo el bronce. Ese color hace referencia quizá a la tonalidad porque tiene cobre y tiene zinc el latón. Pero lo que me interesa es hacer cálculos, ¿ya? Antes de ello, para ver si están ahí, ahora ya son más, que entró Xiomara, Bianca, Piero. Ayúdenme entonces con este verdadero o falso. ¿Cuál sería la clave correcta, ya que he estado mencionando por ahí soluto, solvente, ya que hemos hablado de la mezcla homogénea o solución? Coloquen a ver los que tengan su respuesta en el chat. Estoy esperando. ¿Quién tiene clave? A ver, ¿quién es el primero que coloca su respuesta?
María Paz, Eduardo, Daniel. ¿En cuál están dudando? Uno. Los componentes de una solución o mezcla homogénea se pueden separar por métodos físicos verdaderos. Toda mezcla, sea homogénea o heterogénea, puede separar a sus componentes utilizando métodos físicos. Por ejemplo, si yo quisiera separar una mezcla heterogénea como el agua y la harina, simplemente coloco un papel filtro y dejo pasar todo el agua y retengo ahí a la harina. Ese método de separación es físico, no alteró la composición. Si yo quisiera separar el alcohol del agua en un vino o quizá en el alcohol medicinal, simplemente lo caliento y conforme voy calentando, el primero que va a salir es el alcohol y me voy quedando ahí con el agua. Ese método de separación también es físico, porque en ningún momento alteré, solo separé uno del otro. Así que toda mezcla se separa por métodos físicos, sea homogénea o heterogénea. El estado físico de la solución lo define el solvente verdadero. Como el solvente se encuentra en mayor cantidad, vamos a colocar aquí, entonces me va a ayudar a saber el resultado. Me va a salir un sólido, un líquido o un gas, gracias a que el solvente está en mayor cantidad. Toda mezcla de gases, siempre que los gases se juntan, quizá tú vas a decir, pero si hay un gas de color rojo y hay un gas de color verde, entonces se ven los colores, no es homogéneo. Cuando ya se junta y forma la mezcla, son una sola tonalidad. Porque las mezclas de los gases, así como el aire, no te olvides del aire que es muy popular, toda mezcla de gases siempre va a ser una mezcla homogénea y la conocemos con el nombre de solución a la mezcla homogénea. Entonces nos quedamos con todas correctas, ¿ya? No se olviden de eso, por favor. Ahora sí pasamos a los cálculos que sé que ustedes tienen ahí su lápiz, su hoja, su cuaderno, su blog, para que puedan ayudar. Pregunto, todos saben sacar un porcentaje, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se sacaba un porcentaje? A ver, levanten la manito todos los que saben sacar porcentaje. Quiero ver cuántos son. ¿Cómo les van las matemáticas? ¿Quién sabe sacar un porcentaje? Levanten la mano. 1. ¿Quién más sabe sacar un porcentaje? 2, 3, 4. Ya. Los 4 que saben van a ayudarle a sus compañeros y le dicen cómo se saca un porcentaje. ¿Qué se compara o qué se divide? ¿El total entre una partecita o una parte entre el total? ¿Cómo era para sacar un porcentaje? ¿Quién de ustedes lo puede escribir en el chat para que todos sepan cómo? ¿Cómo sacaríamos un porcentaje? ¿Cómo? Si yo tengo, por ejemplo, 10 alumnos y de los 10 alumnos solamente tengo 3 alumnas, 3 chicas. ¿Cuánto sería el porcentaje? Y de los 10 alumnos que tengo, solamente hay 3 chicas. ¿Cuál sería el porcentaje? 30%. Ujú. Eso es porque hemos comparado parte, todo, ¿cierto? Hemos dicho, si solamente hay 3 chicas y el total es 10 personas,
Has dividido y has multiplicado por 100%. Lo mismo va a ser aquí. Cuando quieres encontrar el porcentaje en masa o porcentaje en volumen, sobre todo el porcentaje en volumen es lo que más usamos. En las bebidas, sobre todo en las bebidas alcohólicas, lo que más se utiliza es el porcentaje en volumen. Siempre vas a comparar. Vas a comparar o vas a dividir. Arriba tiene que estar la masa del soluto. ¿Quién es el soluto? Puede ser el azúcar, puede ser el alcohol, puede ser la sal. Arriba tiene que estar la cantidad o masa del soluto. Y abajo tiene que estar la masa del todo. Y como queremos un porcentaje, por 100%. Lo mismo va a ser si buscamos el porcentaje en volumen. Arriba va a ser el volumen del azúcar, el volumen de la sal, el volumen del alcohol. Y abajo tiene que ser el volumen total. Y como queremos un porcentaje, siempre se multiplica por 100%. Si te das cuenta, estas fórmulas no son diferentes a lo que te han enseñado en matemática o razonamiento matemático o aritmética, etc. Vamos a ponerlo en práctica a ver cómo lo han entendido. No te olvides, ni siquiera necesitas copiar esto. Parte todo lo que agrego, el soluto, entre los totales, ¿no? Así que aquí tengo un ejemplo y me voy a dar cuenta quiénes han entendido esta parte. Si te sale en decimal, fracción o por ahí un número un poco raro, puedes agarrar tu calculadora, ¿no? Y es el primero que coloca su respuesta. ¿Listo? ¿A quién le salió? ¿Quién me va a ayudar? Como me están pidiendo el porcentaje en masa, lo podemos representar así. Mira, porcentaje en masa, o a veces es explícito, porcentaje en masa. Ya tengo por ahí una respuesta. 9%. ¿Ya? ¿Quién más? 11,1%. ¿Ya? ¿Quién más? Vamos a revisar. Arriba tendría que estar la masa del soluto. Y abajo tendría que estar la masa total, que la voy a llamar de la solución. Y esto por 100%. Así debería ser, ¿cierto? Entonces, el porcentaje masa es igual. Arriba voy a colocar, pero voy a dibujarlo mejor, porque si no... Muy bien, 10%. Ya encontré la respuesta. Voy a dibujarlo para que veas cómo sucedió esta mezcla. Dice que se agregó 10 gramos de la sal. Y aquí teníamos 90 gramos del agua. Entonces hay un total de 100 gramos de toda la solución. El total es 100 gramos, porque si tú agregas 10 y tienes 90, el total es 100. Debo colocar arriba masa del soluto. Mi soluto es lo que se agrega en menor cantidad. 10 gramos.
Abajo debe estar la masa de la solución, que es el total. No vayas a poner 90, tienes que poner 100 gramos. Y esto por 100%. Y me salió. El porcentaje en masa es igual a los ceros, se van con los ceros y me quedó 10%. ¿Sí? No está difícil, pero recuerda siempre, incluso para matemática, que cuando uno saca porcentaje, siempre compara una parte, no con la otra parte, una parte con el total. Lo peor es que puedes encontrar claves así, 11,1, 9%, etc. ¿Ya? ¿Se entendió? De la misma manera pueden sacar el porcentaje si estamos hablando de una bebida alcohólica, pues. Si tenemos una botella de 200 o 300 mililitros y te dicen que el alcohol es al 10%, al 20%, solo que ahí ya no se utilizarían los gramos, sino en las bebidas alcohólicas se utilizan los mililitros, el volumen, pero siempre va a ser igual. Arriba el que llega en menor cantidad y abajo el total. ¿Se entendió, chicos? Este ejemplo solamente era para reforzar el porcentaje y para poder entender que las unidades físicas de concentración siempre van a ser así. Comparar, dividir. Lo que más te piden las universidades, los exámenes, son las unidades químicas. Porque esto de aquí, hasta jugando con las claves o recordando un poquito, lo saca. Pero cuando son unidades químicas, necesitas recordar temas pasados de química. Por ejemplo, el número de moles. Muchos se han olvidado cómo sacar el número de moles. Por si acaso, el número de moles será masa entre masa molar. Cuando entramos a un laboratorio vamos a encontrar que hay muchos pomitos que tienen una M mayúscula. Esa M mayúscula te dice la concentración. Por ejemplo, un pomito con 2M, otro pomito con 5M, otro pomito con 1,2M. Esa M te va diciendo qué tanta molaridad o concentración tiene. Pero esa unidad es propia de la química. ¿Y cómo se calcula? Buscando el número de moles de la sal, del azúcar, del soluto, y abajo va a ir el volumen en litros. Eso es facilito, cópialo si quieres porque ahorita vamos a hacer ejemplos. ¿Sí? Número de moles del soluto y abajo el volumen siempre tiene que estar en litros. Si no está en litros, bueno, lo tienes que transformar. Un litro tiene 1000 mililitros por si acaso, ¿ya? Y de esta manera encontrarías la molaridad, una unidad química de concentración. Ahora que ya lo notaste, lo copiaste, vamos a ver cómo se calcularía y qué ejemplos tenemos, ¿ya? Empezamos con molaridad. Te he puesto una facilita, solo para que apliques y para que puedas participar, para que no me dejes solo. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, chicos? Creo que no anotaron.
La molaridad es igual. Vas a dividir el número de moles del soluto. ¿Quién es el soluto? El que está en menor cantidad. Lo vas a dividir entre el volumen, pero en litros, de la totalidad que sería la solución. Entonces, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto sale, chicos? Ajá, muy bien. Reemplazo. La molaridad, que es una unidad que está nueva, ustedes hablar de porcentaje y lo han visto hasta en casa. Cuando agarras una botella de alcohol, una botella de vinagre, una botella del ácido muriático para limpiar, tú ves porcentaje. Pero cuando te hablan de molaridad, no lo ves a tu alrededor porque es una unidad propia de la química. ¿Cuál es el número de moles? Aquí te está diciendo. 16 moles. ¿Cuál es el volumen de la solución? 4 litros. Al hacer esta división, tienes 4 molar. Esa es la respuesta. Justo lo que dijo tu compa. Ahora vamos a cambiarle el nivel. ¿Ah? Como tú ya viste hace mucho, viste cómo se calculaba el número de moles, mira la siguiente pregunta. Si 4 litros de una solución contiene 196 gramos del ácido, ¿cuál sería su molaridad? No te olvides, la molaridad, lo pongo por aquí y otra vez, la molaridad es igual número de moles del soluto y abajo volumen en litros de la solución. El volumen sí lo tienes, pero lo que no tienes es el número de moles. Por si acaso, hace varias semanas habíamos visto por aquí, lo vamos a hacer ya, separación. En el tema unidades químicas de masa, aprendimos a calcular el número de moles. Lo que tenías que hacer es dividir. Tenías que dividir la masa entre la masa molar. En el ejemplo, ¿cómo sería? Número de moles. La masa ya lo tienes. 196 gramos. ¿De dónde saco la masa molar, profesora? La vas a sacar de aquí, de los datos. No te olvides, cada hidrógeno tiene 1, el azufre 32, el oxígeno 16. Si tú empiezas a sumar las masas atómicas y multiplicar por la cantidad, te va a salir 98 gramos por cada uno. Y eso te sale 2. Eso lo hice en el tema unidades químicas del mar. Lo revisas. Entonces, la molaridad es igual. Ya conseguí las moles. 2 moles entre 4 litros. ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Cuál es la respuesta? A ver, miran bien. ¿Cuántos salen? ¿Quién me ayuda con la división? ¿Cuántos salen? 0,5.
1,5 molar. Así se le llama a esa unidad. Entonces te estoy colocando aquí para que veas en qué tema, de dónde tienes que buscar o cómo vas a repasar para sacar ese número de moles porque es importante, ¿ya? Una vez que tienes el número de moles, ya puedes conseguir la molaridad o la concentración, que por cierto se va a seguir utilizando la siguiente semana. Siguiente ejemplo, pero ahí sí les voy a dar un minuto para que ustedes lo intenten, ¿ya? Ahí está. Mira, ahí está el peso atómico, masa atómica. Inténtalo. Lo que no nos han puesto aquí es la fórmula. Yo sí te voy a poner, por si acaso, el cloruro, calcio, es este. Él es el cloruro de calcio. Inténtalo. Tienes un minuto. Por favor, me dicen cuál es la respuesta. No me dejen solo. ¿Listo? ¿Quién tiene respuesta? Me va colocando en el chat o va activando su audio. Creo que Xiomara va a dar respuesta. Activo su audio. ¿Cuánto salió Xiomara? ¿Alguien me va a ayudar? Empiezo, antes que se acabe el tiempo. La molaridad es igual a una división al número de moles del soluto entre volumen en litros de la solución. Pero en este caso nos damos cuenta de que está el volumen, solo faltaría pasarlo a litros, y tenemos la molaridad. Significa que tengo, primero lo voy a pasar. Este de aquí lo vamos a cambiar. Ahí nada más. Si yo tengo 1 litro, tengo 1000 mililitros. 1000. Aquí nosotros tenemos 100. Entonces el volumen es 0,1 litro. Ese es su volumen en litros. Como yo ya tengo el volumen en litros y tengo la molaridad, mira lo que vamos a hacer ahora. Vamos a multiplicar el con el. Si tú multiplicas la molaridad por el volumen en litros, vas a encontrar el número de moles. La molaridad dicen que es 2 y el volumen sale 0,1. Entonces tienes 0,2 moles. ¿Y qué hago con eso si a mí me están pidiendo la masa? Vas a tener que otra vez recordar unidades químicas de masa. Por aquí. En unidades químicas de masa, nuevamente, el número de moles es igual a la división. Dividías la masa entre la masa molar. Como tú ya tienes las moles y la masa molar la puedes sacar simplemente sumando sus pesos atómicos, por ejemplo aquí su masa molar sería el 40 más el 35,5 por el 2. Te va a salir 111 gramos por cada mol. Vas a reemplazar
El número de moles, 0,2, por la masa molar, que es 111, y te va a salir la masa. Antes que se cierre, pueden multiplicar, a ver quién me dice cuánto sale ahí. Antes que se vaya a cerrar, ¿quién me dice la respuesta? Antes de despedirnos, ¿quién está con su calculadora? Ya, entonces queda como tarea, ¿ya? ¿Cuánto saldrá ahí? 2,2. Muy bien. Menos mal que se cierra. 22,2 gramos, chicos. Esa sería la respuesta.